Muy buenas con todos. En esta ocasión, mi grupo y yo les explicaremos sobre nuestro trabajo de investigación de la empresa Interbank. Pero antes de continuar, necesitamos saber quiénes están conformando este grupo. Tenemos a Luque Gechuna Mayra Araceli, Flores Serna Carolina Alexandra, el que les habla, Quintana Sánchez Yarel Benjamín, Quispe Valverde Betsy y Sonia Paricuellara. Un agradecimiento enorme al profesor Cosme, que cada semana siempre trae un nuevo tema. Como índice principal de nuestro proyecto tenemos primero la introducción, los objetivos, los análisis de estados financieros, la política de capital de trabajo, la administración de activos a corto plazo y por último las conclusiones. Bien, ya conociendo al grupo, podemos ir con un poco de introducción respecto a la investigación. Interbank fue fundado en 1897 como un banco internacional del Perú. En 1970 pasó a formar parte de la banca asociada tras la adquisición de sus acciones por el Banco de la Nación. En 1996 adoptó el nombre de Interbank con el propósito de ofrecer una banca moderna, confiable y cercana al cliente. En 2007 amplió su presencia internacional con una oficina de Shanghái, impulsando el comercio con China. Actualmente es una de las principales instituciones financieras del país, más reconocida por su innovación y atención con más de 2 millones de clientes. Como objetivo general tenemos analizar la situación financiera de Interbank a través de los estudios de los estados financieros, la política de capital de trabajo, la administración de activos a corto plazo, todo esto con el fin de evaluar desempeños y proponer recomendaciones para una gestión más eficiente. Como objetivos específicos tenemos analizar los estados financieros de Interbank para evaluar rentabilidad, liquidez y solvencia en el periodo de estudio, examinar la política de capital de trabajo, evaluar la administración de activos a corto plazo e identificar fortalezas y debilidades que nos permitan proponer nuevas recomendaciones para la empresa de Interbank. Los resultados del banco comienza con los ingresos por intereses, que en 2022 fueron 4.670.324, subieron a 5.957.524 en 2023 y se mantuvieron en 5.913.208 en 2024. Estos representan lo que ganan por los préstamos otorgados. A estos se restan los gastos por intereses, que llegaron a más de 2.200.000 en 2023 y 2024, obteniendo así el margen financiero bruto de alrededor de 3.700.000 en los dos últimos años. Luego se descuenta la provisión para crédito de cobranza dudosa, que creció de menos 999.793 en 2022 a cerca de menos 1.770.000 en 2023 y 2024, reduciendo el resultado al margen financiero neto, que bajó de 2.280.693 en 2022 a unos 2 millones en los años siguientes. Después se suman otros ingresos financieros y las ganancias por operaciones financieras, que superaron los 400.000, mientras que los gastos de administración se mantuvieron altos, cerca de 1.700.000, lo que deja un margen operacional neto de 1.497.155 en 2022 y poco más de 1.100.000 en 2023 y 2024. Finalmente, tras descontar el impuesto a la renta, se obtiene la utilidad neta, 1.171.698 en 2022 y 900.498 en 2023 y 93.670 en 2024. Esto muestra que en 2022 la rentabilidad fue más alta, con 25% de los ingresos, pero en 2023 y 2024 bajó entre 15% y 16%, debido principalmente a mayores provisiones y gastos. En 2024 los activos del banco crecieron de 67.990 a
953 millones, la cartera de créditos neta sigue siendo el rubro más importante, con cerca del 65% del total. Los depósitos en el BCRP subieron de 7.70% a 10.07%, mostrando más liquidez, mientras que las inversiones disponibles para la venta bajaron de 12.60% a 10.11%. En general, los activos corrientes pasaron de 11.6% a 15.1%, reforzando la posición líquida del banco. En el pasivo, las obligaciones con el público crecieron de 44.067.300 a 50.336.564 millones, aumentando de 64.81% a 69% del total, lo que confirma que los depósitos de clientes son la principal fuente de financiamiento. En cambio, los depósitos de entidades financieras y los pactos de recompra redujeron su peso, reflejando menor dependencia de financiamiento externo. Otros pasivos como valores en circulación y deuda financiera se mantuvieron estables alrededor del 6%. El patrimonio aumentó de 7.712.842 a 8.454.000 a 827 millones, representando entre 11.34% y 12% del total. El capital social es el mayor componente, acompañando de reservas y resultados acumulados. Además, las pérdidas por resultados no realizados se redujeron, mejorando la solidez patrimonial. En conjunto, el banco muestra una estructura estable, con liquidez reforzada, fuerte captación de depósitos y una cartera de créditos sólida como base de su crecimiento. Para hacer nuestro análisis horizontal del estado de resultados, primero tenemos que ver los datos que nos dan, que son ingresos por intereses, gastos por intereses, margen de financiamiento bruto, provisión para créditos, margen financiero neto, ingresos financieros, gastos financieros, margen financiero neto, resultados por operaciones, gastos de administración, depreciación, amortización, margen operacional neto, provisiones para contingencias, deterioro de inversiones disponibles, el resultado de operación, otros ingresos, resultados antes del impuesto, impuesto a la renta y la utilidad neta. Para hacer el cálculo de todo eso tenemos que usar la fórmula que es el periodo del 2024 entre el periodo del 2023. Esto lo restamos menos 1 y lo multiplicamos por el 100%. Esto nos va a dar el estado de análisis de manera horizontal, que es del 0.74% de manera negativa. Lo que vamos a calcular en principal es el margen de financiamiento bruto, que nos está dando un total de 2.98%. La fórmula antes mencionada se tiene que aplicar para todos los datos que nos dan, debido a que es un análisis horizontal. De igual forma, en el margen financiero neto nos da, aplicando la misma fórmula, nos da un total de 6.18%. En el margen financiero neto de ingresos nos da un total de 3.23%. El margen operacional neto es de 3.11% y el resultado de operaciones es de 2.31%, con lo cual nos quedaría el resultado antes del impuesto, que sería de 2.68%, y la utilidad neta, que es de 3.68%. La interpretación de todos estos valores son: los ingresos por intereses bajaron ligeramente, un menos 0.74%, lo que indica que el banco generó casi lo mismo que el 2024 en 2023 por su actividad principal, que son de créditos financieros, créditos hipotecarios y demás. Los gastos por intereses cayeron en menos 0.76%, lo cual es positivo porque el banco pagó menos depósitos y otras obligaciones que tiene. El margen financiero neto subió un 6.18%, reflejando que la rentabilidad del negocio central mejoró un poco tras cubrir los riesgos de los créditos. Los ingresos financieros por servicios se mantuvieron estables en 0.04%, mientras los gastos financieros subieron un 6.75%, lo que ajustó un poco el margen. El resultado por operaciones financieras crecieron un 10.76%, lo que significa que el banco obtuvo más ganancias en operaciones con valores e inversiones,
Los gastos de administración aumentaron un 4.17% y la amortización un 18.95%, mostrando mayores costos operativos. A pesar de todos estos gastos, podemos concluir que el resultado de la operación creció un 2.31% y la utilidad neta subió un 3.68%, señal de que el banco sigue siendo rentable. La política de capital de trabajo busca equilibrar los activos y pasivos circulantes para garantizar la liquidez operativa de la empresa. En este caso, se puede observar el estado de situación financiera de Interbank, analizando en dos casos si es que se mantiene una solvencia y estabilidad financiera. Un análisis financiero que calcula y presenta 5 métricas claves para evaluar la economía de la empresa. En este caso nos tocó Interbank. El costo de financiamiento, este cálculo muestra el costo que tiene la empresa para obtener el capital que necesita para operar. Combina el costo de la deuda de un 11.4% y el costo del capital propio, que es el 13.15%, para llegar a una cifra total. El rendimiento de los activos, aquí se determina qué tan eficiente es la empresa, si utiliza sus activos tanto como corrientes y fijos para generar ganancias. Un rendimiento alto indica que la empresa es muy buena para convertir sus activos en ingresos. El rendimiento neto. Esta métrica muestra la ganancia real de la empresa después de restar el costo de financiamiento al rendimiento total de los activos. Es un indicador clave para la rentabilidad real. El capital de trabajo. Este cálculo mide los recursos financieros disponibles de la empresa para sus operaciones diarias. Es la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes, mostrando si la empresa tiene suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo. El nivel de riesgo, finalmente, evalúa el nivel de apalancamiento de la empresa. En este caso, el resultado de 6.7 indica un nivel de riesgo moderado, lo que sugiere que la empresa está en una posición relativamente estable y equilibrada entre sus deudas y su capital, como se puede observar en cada cálculo y los resultados que dan. En el segundo caso, analizamos los efectos de las decisiones financieras que una empresa en su desempeño. Específicamente, muestra cómo al incrementar los activos fijos y disminuir los pasivos circulantes, la empresa se ajusta a su capital social para mantener su tamaño total. Al final, se evalúan tres métricas. El costo de financiamiento, que mide lo que cuesta obtener los recursos para operar el rendimiento de los activos, que nos dice que están también generando las ganancias de los recursos. Y el riesgo, que en este caso se mide por la liquidez corriente, mostrando que la empresa tiene una gran capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo, lo que indica un bajo riesgo financiero. Y como podemos observar acá los resultados y el nivel de riesgo es alto, y en el caso 1 fue moderado. Están por ahí, pero se mantiene alto, o sea, puede decir que es eficiente para sus deudas. Yo les voy a hablar sobre la administración de activos. En la parte superior se muestran los parámetros iniciales del préstamo. Vendrían a ser P76.000, es el monto financiado, es decir, el dinero que presta el banco después de descontar la cuota inicial. N, que son 5 años, o sea, 60 meses, es el plazo total del crédito. La TEA viene a ser un 12%, la tasa efectiva anual que cobra el banco. TEM vendría a ser un 0.95%, que es la tasa efectiva mensual derivada de la TEA. R vendría a ser el pago, es 1667.11, es la cuota fija mensual que el cliente debe pagar. La tabla de armonización debajo de las columnas se muestra cómo se va pagando el crédito cada mes.
Bien, al inicio, gran parte de la cuota se destina a interés. Por ejemplo, en el mes 1 se pagan 721.15 de interés y solo 945.96 soles de capital. Conforme pasan los meses, el interés disminuye y la armonización aumenta, hasta que al final de los 60 meses la deuda queda en cero. En resumen, la tabla refleja cómo el banco administra su activo rentable, o sea, el crédito otorgado, generando ingresos constantes por los intereses, mientras que para el cliente representa un pasivo financiero que debe planificar y cubrir cada mes. Como ejemplo de la administración de activos, tenemos una simulación de adquisición de un inmueble para una nueva agencia en ATE. Nosotros simulamos este crédito con un monto de 200.000 soles, los cuales el monto de desgravamen es del 5%, la TEA anual es del 36% y la tasa mensual es del 3%. ¿Cómo llegamos a ese 3%? El 36% lo dividimos entre los 12 meses, que sería el anual, y nos salió el 3%. Todo esto va a ser pagado en un plazo máximo de 36 meses o 3 años. Para calcular los intereses tenemos que agarrar primero la tasa mensual, que es el 3%, por el préstamo, que es de 200.000 soles. Nos da un total de 6.000 soles. La amortización, por otro lado, tenemos que agarrar la cuota sin desgravamen menos la tasa de interés. La cuota sin desgravamen se calcula mediante una fórmula, la cual nos sale 9.160.76. Este monto se va a quedar fijo, este monto no se mueve, por lo mismo que el desgravamen no sube ni baja el monto. Igual al lado con el desgravamen se hace el cálculo. El cálculo se hace el préstamo por el desgravamen y nos da un total de 10.000 soles. Este monto también, como lo dije anteriormente, es fijo, igual que la cuota sin desgravamen. Ese monto no se va a mover. La cuota final sería la cuota de desgravamen más la cuota con desgravamen. Y el saldo total que se tendría que pagar mensualmente sería el préstamo menos la amortización que se ha pagado, y eso es lo que quedaría para las demás cuotas. Para finalizar, tenemos el cuadro completo con ya todos los datos obtenidos, ya que al ser un crédito que está calculado mediante Excel, solo tendríamos que jalar las fórmulas y de ahí nos salen todos los datos o los valores. Luego concluimos con que al término de los 36 meses el valor de la cuota ya va a ser cero, ya que todo va a ser pagado en el plazo que se quedó establecido, que fueron de 36 meses. Bueno, como conclusiones finales del trabajo, quedamos en que la rentabilidad de Interbank está en descenso, tiene un modelo de negocio sólido, sigue con la confianza de los clientes, el capital de trabajo es positivo pero tiene algunos riesgos, la gestión de activos está pero con un poco de costos elevados y también hay un poco de desafío en la eficiencia. En resumen, podemos concluir que Interbank se sigue manteniendo como un banco sólido y confiable, con liquidez y respaldo del depósito de sus clientes. Sin embargo, su rentabilidad se ha estado reduciendo por altos costos y provisiones, y enfrenta el reto de optimizar la gestión de sus activos para mejorar eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.